Primero quiero presentarnos. ¿Quiénes somos? Academia Esbeltia. Academia Esbeltia está formada por 2 profesionales y un grupo de muchos otros profesionales que nos acompañan. La doctora Gabriela Corín, que está con nosotros, es médica cirujana, especialista en oftalmología, tiene hecho varios posgrados, entre los que se destacan posgrado universitario en medicina estética de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. La doctora es experta en aparatología estética, es codirectora de Academia Esbeltia, y es la directora del área de capacitación y desarrollo de la empresa Esbeltia, entre muchas otras cosas. La idea es un poco mostrarnos, que empiecen a conocernos, que sepan que somos, y después, ¿querés vos, Gaby, presentarme? Lo leo yo. Sí, por Quien supuesto, habla, la doctora gracias Mariela Mariela, Pujol. quien nos Yo soy acompaña. médica Aquí cirujana, tengo, especialista en hematología. así es. Seguí, Gaby. Sí, ay, perdón, es que perdón, figura internet sin Está estar. teniendo un problema La de doctora Mariela conexión, no sé Pujol, si es médica mío. cirujana, especialista en Sí, dermatología, además es experta. ¿Se escucha? Yo escucho perfecto. ¿Vos? sí, se escucha, un poco entrecortado desde acá, pero se escucha bien. Si alguno, por favor, puede Bueno, por el si no sigo chat yo, no te contarme das si se problema, no te escucha. das problema que sigo yo, yo creo que acá estoy con buena conexión. Bueno, perfecto. Les contaba. Bueno, dale, seguí. Dale. Perdón, sigo yo. Les contaba, yo soy la doctora Mariela Pujol, soy médica cirujana, especialista en dermatología, posgrado en estética médica, además soy máster en gestión y administración de salud, soy profesora universitaria en medicina, coach ontológico profesional, y junto a la doctora Gabriela Corín, las dos somos codirectoras de Academia. El área mía de desarrollo en lo que es la parte de dermatología siempre fue la parte de láser. Estoy formada en la Universidad de Tor Vergata en Roma, junto a los doctores Giovanni Canaroso, Steven Nisticó y Mario Zanino. Ya les voy a contar más adelante al final, que junto a ellos tengo escrito un libro de láser y otras fuentes de dermatología, que ya hacia el final lo vamos a compartir. Bueno, contarles entonces poco, hecha la presentación de quiénes somos, la doctora Corín y yo, parte de lo que somos Academia Esbeltia. Hoy vamos a hacer este recorrido en este webinar de mitos y realidades. Vamos a hablar de fototerapia. Vamos a hablar de fototerapia en general, y después vamos a hablar de algunos slides puntuales. Yo ya les voy a ir contando bien cómo se trata toda la presentación que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de fototerapia, sabemos que fototerapia y láseres en general significan aplicación de luz con efectos terapéuticos. La palabra láser, como su nombre lo menciona, es un acrónimo que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Esto es luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Esto es lo que define al láser como aparatología. Y contarles un poco que la historia del láser nace, y todo lo que es fuentes de luz y luz pulsada, desde los años 1960, ya cuando el doctor Main hace los primeros usos del láser. Inicialmente, en la historia de lo que es la fototerapia, por un accidente en una de las fábricas, cuando hacían láseres de rubí, uno de los operados se lastima la piel, y se ve cómo después se recupera esta quemadura o lastimadura que se produce en forma accidental con una reparación muy interesante, y ahí es cuando surge esta inquietud de poder usar esto para trabajarlo y para tenerlo bien. Entonces, la historia de lo que tiene que ver con láser y fuentes de luz, desde 1976, Malbauer habla de tratamiento de malformaciones vasculares. Después, hacia los años 93, tenemos la descripción de lo que marca lo que es la base física del uso de la luz, que es fototermólisis selectiva.
Ya vamos a ver de qué se trata, lo vamos a observar, pero es este principio físico en donde se trata una estructura del resto de las lesiones. En los años 1990, Goldman y el Chaue describen esta nueva luz de alta intensidad para lo que son lesiones vasculares, y es recién en 1994 donde se comercializa, aprobado por FDA, los primeros equipos de luz pulsada como tratamiento médico. O sea que la historia es bastante remota. Cuando nosotros vamos a hablar en generalidades de láser, vamos a ver qué tipos de láseres hay y cuál es el espectro electromagnético para empezar a ubicarnos en este campo físico para poder entender el resto de todo lo que son las terapias. Entonces, los aspectos físicos tienen que ver con el origen de la luz, y cuando nosotros hablamos de la luz, nosotros pensamos automáticamente lo que es la luz del sol. Entonces, la radiación de la luz tiene que ver con la emisión de las ondas, y recuerden que tenemos todo el espectro de luz, desde las ondas microondas, ondas de radio de alta frecuencia, y el espectro de la luz visible al ojo. Entonces nosotros, en lo que es el uso terapéutico, vamos a trabajar entre los 300 y en los 10.000 nanómetros, ese es el rango de energía que vamos a utilizar. Cuando nosotros hablamos de emisión de luz, hablamos de una luz natural y una luz artificial. Cuando hablamos de la luz natural, como explicábamos recién, nos referimos a la radiación solar, y cuando hablamos de una luz artificial, hablamos de lo que tiene que ver con lámparas, la lámpara de la luz natural, y además con la luz artificial en cuanto a lo que es láser y luz pulsada, que son láseres coherentes y no coherentes, ya vamos a ir viendo cómo estamos. Vamos a ver la primera diferencia física para entender bien de qué se trata lo que es láser, distinto a lo que es luz convencional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra láser, recuerden que este acrónimo es una luz amplificada. Estas características de la luz tienen que ver, por un lado, el láser siempre es monocromático, usa una única y sola longitud de onda. Entonces nosotros referimos, por ejemplo, al láser de diodo 808 nanómetros, láser de neodymium jack 1064 nanómetros, láser de CO2 10.600 nanómetros. Eso es la única longitud de onda, es monocromática, y esta característica física hace que la luz sea coherente, o sea que cada una de las ondas individuales de la luz hace exactamente el mismo recorrido en ondulación que el resto de las luces. Esto hace que la luz sea direccional, y estas características de la luz monocromática, coherente y direccional hacen que tenga una alta brillantez o intensidad, y es lo que le da la característica física al láser. Para diferenciar de una luz convencional, o la luz que tenemos en los domicilios, las luces convencionales son policromáticas, o sea que dejan pasar bastante cantidad de distintos espectros de la luz. Cada uno hace un recorrido, como se ve en el dibujo, que es totalmente independiente del otro, entonces son no coherentes. Al tener varias direcciones y hacer recorridos distintos, hacen que tengan baja brillantez, y entonces lo que no tienen es ningún efecto terapéutico. Ahora, ¿qué pasa dentro del equipamiento láser cuando nosotros... ¿Cómo es que se produce esta alta intensidad, esta energía en estos aparatos que nosotros vemos en nuestros consultorios? Todo sucede dentro del corazón del equipo láser, que es lo que se llama medio activo. Entonces, el medio activo es donde está en realidad entre cavidad resonantes, que son dos espejos, este material que ya vamos a ver si es diodo, neodymium jack o dióxido de carbono, conectado a una fuente de energía. Entonces, la fuente de energía que conecta el equipamiento puede ser eléctrica o fotolumínica. Nosotros en general, en la parte de profesionales de la salud, utilizamos equipamientos que se conectan a una fuente de energía que es la eléctrica, que es la convencional domiciliaria. El medio activo es donde se produce esta resonancia de energía, y lo clasifica el láser de acuerdo a cuál es el medio activo. Entonces, el medio activo puede ser gaseoso, entonces hablamos de un láser de CO2, puede ser sólido, como un láser de neodymium jack, puede ser líquido, como los láseres colorantes, o pueden ser láseres semiconductores. Y finalmente lo que tenemos es un sistema de amplificación, que lo que permite es que la salida tenga la mayor intensidad para lograr esta estructura, esta característica de la luz, que tenga esta alta brillantez o potencia para conseguir un efecto terapéutico. Dentro de
el medio activo en esta cavidad resonante, lo que se produce a nivel de las partículas de la luz, que son los fotones, son estas distintas emisiones. Por un lado, tenemos lo que es la absorción. La absorción es cuando un fotón absorbido se excita y se produce en un nivel superior. Después tenemos lo que es la emisión estimulada, que es cuando un fotón viene excitado y a la excitación se liberan dos fotones. Y recuerden que la definición del láser es fijada por emisión estimulada de la luz. Entonces, este es lo que se produce, que en esta cavidad resonante un fotón produzca 2, 2 produzcan 4, 4 produzcan 8 y así sucesivamente entre los espejos, para producir esta gran potencia de energía. Y finalmente otra cosa que sucede dentro de esta cavidad resonante es que se produce esta emisión espontánea, que directamente cualquier fotón estable se produce en forma inestable y eso también produce una liberación de energía. Esto es un poco a nivel introductorio para que vayamos entendiendo cuál es la puerta que se abre cuando nosotros empezamos a hablar de tecnología y justamente nos metemos en la parte de láser, luz pulsada y otro tipo de tecnologías lumínicas. Las luces en general actúan saliendo de este equipo que mencionábamos, de esta cavidad resonante, de este medio activo con este sistema amplificado, y lo que hace la luz es interactuar con los tejidos. Entonces es interesante que entendamos qué se produce cuando la luz interacciona con el tejido, que en este caso va a ser la piel. Una de las primeras acciones que se produce es esta reflexión, que es cuando impacta y refleja en forma completa. Esto no produce ningún efecto terapéutico, y es una de las razones por las cuales es importante que nosotros tengamos en consideración cómo corresponde preparar la piel en forma adecuada antes de cada uno de los tratamientos. Mientras nosotros mejor preparada tengamos la piel, más limpia y en condiciones óptimas, va a haber menos reflexión y se van a producir el resto de los efectos terapéuticos. Otro efecto terapéutico es la transmisión, es cuando la luz atraviesa la piel y transmite. Acá hay poca efecto terapéutico, pero esta transmisión se produce un recalentamiento, habrá que ver en qué condiciones nosotros necesitamos este tipo de efecto. Después viene lo que se llama dispersión. La dispersión es como se ve en el dibujo, cuando la luz atraviesa todas las capas de la piel y dispersa en la capa media o dermis. Y acá siempre me gusta hacer una pequeña reflexión, es empezar a pensar cómo es la dermis de mi paciente. Si es una paciente joven que tiene una buena estructura dérmica, que la arquitectura de la piel es la adecuada, tendrá menor dispersión. Ahora, si yo me encuentro con una piel de una paciente envejecida, alterada, donde la arquitectura dérmica está alterada, la dispersión acá va a ser un poco disminuida. Entonces empecemos a pensar cómo es la piel de cada uno de mis pacientes que voy a tratar, además de las distintas zonas en cuanto a los grosores, cuál es la calidad de esa piel. Y por último, otro de los efectos que es el ideal, el que buscamos, es la absorción, que es cuando la luz es absorbida en la piel y se absorbe toda la energía, y acá se produce el efecto terapéutico, que es un efecto terapéutico pleno. Entonces, para seguir avanzando, recuerden siempre que nosotros trabajamos dentro de lo que es la piel, interaccionan todos los equipamientos en la piel, y entonces, simplemente a modo de recordatorio, recuerden que la estructura básica de la piel está compuesta por 3 capas: la epidermis o capa superficial, que es una capa muy finita; la dermis, que es la capa donde tenemos la mayor cantidad de estructuras o células dianas desde la parte física que vamos a ir tratando; y la hipodermis, que es la zona más profunda donde está todo el tejido celular subcutáneo. Recuerden que tenemos el folículo piloso con su bulbo, con toda su irrigación; recuerden que tenemos el músculo pilorector, los poros, las glándulas y el resto de las estructuras. Esto es importante porque vamos a empezar a entender qué quiero tratar, cuál es la estructura que voy a ir con la aparatología, y cuál es el efecto que yo quiero lograr en cada uno de mis pacientes. Y esto trae un poco a esta pregunta, que nosotros en Academia Esbelte la usamos mucho, siempre la traemos en las distintas formaciones que realizamos, y es preguntarnos, ¿qué quiero lograr? ¿Qué equipo tengo y qué necesita mi paciente? Esta es la base para que cada uno, cuando use su equipo,
tenga las herramientas necesarias para poder afrontar de manera exitosa el tratamiento que va a lograr. Por ejemplo, si lo que yo quiero lograr es la depilación o eliminación de un bulbo y tengo equipos de depilación como sistemas de láser de diodo o SHR y mi paciente me consulta por depilación, estoy en condiciones óptimas. Ahora, si yo tengo este mismo equipo y lo que mi paciente me trae a la consulta es que quiere despigmentar alguna zona o tiene un cloasma o un melasma facial, ya ahí hay una diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, entonces no lo voy a lograr. Y esto es porque no hay un equipo, no existe un único equipo que realmente pueda afrontar todas las demandas que trae mi paciente en cuanto a depilación, a las distintas necesidades que vamos teniendo. Entonces, saber qué equipo tengo, conocer desde la parte médica cuáles son las indicaciones y desde ahí en adelante plantearme qué es lo que yo voy a querer trabajar. Dos conceptos físicos, que si bien ya los mencioné, los vamos a volver a repetir, son fototermólisis selectiva y tiempo de relajación térmica. La fototermólisis selectiva, recuerden que es el principio por el cual una estructura determinada, que en realidad la conocemos como célula diana, será folículo piloso, será pigmento, será distintas estructuras que vayamos a querer tratar, las partes vasculares, son destruidas en forma selectiva por la luz, pero reduciendo al máximo el efecto térmico colateral para que no haya daño de estructuras de células dianas. Y la fototermólisis selectiva está relacionada directamente con el tiempo de relajación térmica, que es el tiempo que esta estructura necesita para reducir al 50% la temperatura máxima alcanzada. En general, ustedes van a ver cuando empiecen a usar la parte de aparatología, y más si se meten en el tema de depilación, que hay varias tablas que tienen el tiempo de relajación térmica en las distintas zonas de los tejidos, y ustedes acá lo que van a hacer es poder discernir, y esto en realidad no es para que ustedes lo aprendan, los equipos hoy ya vienen preseleccionados de una forma bastante sencilla, pero sí para que conozcan cómo ustedes pueden garantizarle a su paciente que están haciendo el tratamiento, entregando toda esa energía en la zona que necesitan y protegiendo el resto de los tejidos. Cuando interaccionamos con esto general que venimos viendo aplicable para todos los distintos equipos, cómo interacciona la luz con la piel, cuál es el efecto que quiero lograr, sepan que en la piel se producen, además de la interacción de la luz, distintos efectos terapéuticos, que son efectos fotoacústicos, efectos térmicos, efectos fotoablativos y efectos no térmicos. Y que cada uno de los equipos va a producir distinto efecto en la piel y que dependerá lo que yo quiero buscar, cuál es el que voy a buscar o lograr para que esto sea de la forma más efectiva. Y otro parámetro general que es aplicable a todas las tecnologías para que ustedes tengan en cuenta es el spot. El spot es el tamaño del manípulo que yo trabajo por donde sale o es emitida la luz, y este spot pueden ser más grandes o más chicos, y cuando son más grandes hay una absorción más profunda, y cuando son más pequeños la absorción es más superficial. Simplemente esto lo traigo porque muchas veces tenemos equipos que son de bastante simple manejo, que traen distintos spots y que muchas veces no sabemos para qué los podemos usar o cuándo nos conviene uno u otro. Y no solo tiene que ver con la zona a tratar de la piel, sino también tiene que ver con el efecto físico que yo quiero lograr en algunas distintas ocasiones que necesite. Entonces, hecha esta pequeña introducción general de lo que tiene que ver con física, de láser y fuentes de luz, la idea ahora es hacer un recorrido donde vamos a tratar puntos claves en esto de mitos y realidades que tiene que ver con luz pulsada intensa, vamos a ver fotodepilación, vamos a hablar de láser de neodymium jack, láseres abrasivos, láseres blandos, vamos a ver algo de efectos adversos y algunas cuestiones importantes a recalcar que tienen que ver con la parte de bioseguridad. Simplemente a modo de chequeo, me gustaría ver si me están escuchando y viendo bien, si me reciben bien, como para tener, si me pueden escribir por el chat alguno. Vamos, Como perfecto. de Perfecto, 10. Mariela. Se escucha Seguimos muy entonces. bien. Quédate Gracias, doctora, tranquila. gracias. Seguimos entonces. Entonces ahora vamos a hacer este pequeño recorrido por estos distintos temas, y vamos a ver el tema de mitos y realidades de algunas cuestiones para que se lleven un aprendizaje rico de esta tarde. Recuerden que a través del chat pueden ir escribiendo lo que vaya surgiendo en cada uno de los temas, así hacia el final podemos resolver y contestar las distintas preguntas. Entonces, veamos el primero, que es luz pulsada intensa. Nosotros cuando hablamos de luz pulsada intensa, como para definir un poco, decimos que la luz pulsada intensa es una fuente de luz policromática de alta intensidad
que trabaja un espectro de luz que va entre los 515 y 1200 nanómetros, que se utiliza aplicando diversos filtros que ayudan a utilizar de alguna forma la onda específica para el tratamiento no invasivo de lesiones cutáneas. Entonces, a modo de recordatorio, luz pulsada intensa es una luz policromática de alta intensidad que trabaja entre los 515 y 1200 nanómetros, que aplica diversos filtros y que es un tratamiento no invasivo de lesiones cutáneas. Entonces veamos ahora cuál es la diferencia entre láser y luz pulsada intensa. Recuerden que habíamos mencionado anteriormente que el láser era una luz monocromática, coherente, direccional y de alta brillantez. En cambio, luz pulsada intensa, que trabaja con estos filtros de corte, al trabajar con filtros de corte ya no es una luz monocromática como el láser, sino que es policromática. Cada uno de los filtros, desde el corte hasta los 1200, me permite el paso de una amplia longitud de onda. Esto hace que sea una luz no coherente, direccional y que tenga alta brillantez. Las características, y esta es la diferencia física, lo que hacen que uno lo pueda diferenciar desde la parte física, pero que también entendamos que esta posibilidad de trabajar con distintos filtros de corte y que me pasen distintas longitudes, también hace que sea un equipo sumamente versátil. Los equipos de luz pulsada intensa, y esto depende de qué equipo ustedes manejan, y depende de la cantidad de filtros que tengan en su equipo, les va a permitir el tratamiento de mucha patología, es sumamente amplio y sumamente provechoso. Por eso esta palabra versatilidad es lo que define y acompaña siempre a luz pulsada como algo que lo trae como en esta multiuso. Por ejemplo, en el esquema acá ustedes ven que a menor longitud de onda hay menor absorción en la piel, longitudes de ondas cortas de los 430 nanómetros hacen una absorción muy superficial, trabajan en la epidermis bien superficial, y esto por ejemplo lo hacemos para tratamiento de acné, si bien yo siempre recalco que para tratamiento de acné no es la primera línea de tratamiento, sino es coadyuvante o en líneas cuando los pacientes no pueden hacer otro tipo de tratamiento, es una alternativa sumamente provechosa porque me permite trabajar a nivel bactericida en el Pepinobacterium acnes, y también si yo quiero lo puedo combinar con otros filtros para todo lo que sea la reparación dérmica en cuanto a lo que es marcas, cicatrices y demás. Los filtros de 408 nanómetros se trabajan para la parte de despigmentación, esto tiene que ver con las partes de lesiones pigmentarias que son muy superficiales. Los de 530 ya trabajan en más la parte de todo lo que es la epidermis y la dermis bien superficial, entonces las estructuras acá o las células dianas que vamos a tratar son más superficiales, pero ya abarcan toda la red vascular superficial, entonces me permite tratamiento de rosácea, arrugas periorbiculares, telangiectasias, léntigos solares, y empezamos a tratar el campo del fotorrejuvenecimiento, que para fotorrejuvenecimiento, luz pulsada todavía hoy sigue siendo la primera indicación donde vamos a ver mejores usos terapéuticos y efectos beneficiosos. Los filtros de 560 nanómetros, ya ustedes ven que abarcan hasta la dermis media, media profunda, es para tratamiento de pecas, angiomas, port wine stain y fotorrejuvenecimiento por supuesto, y los filtros más profundos ya son para lesiones vasculares que ya trabajan en toda la dermis, y los más profundos de los 600 hacia arriba es para trabajar básicamente lo que es fotodepilación, y después lesiones pigmentarias bien profundas. Si bien luz pulsada hoy tampoco es primera línea para hacer lo que es fotodepilación, porque sabemos que sistemas como SHR o láser de diodo han superado la luz pulsada, quienes tienen este equipo y se encuentran en alguna zona donde no hay este tipo de aparatología disponible y cuenten con los filtros adecuados y sepan cómo manejar los parámetros, van a obtener excelentes resultados también para lo que es la fotodepilación. Entonces, cuando hablamos de luz pulsada, vamos a tener en cuenta que esta versatilidad de la parte clínica se acompaña de parámetros que yo puedo trabajar en mi equipo, entonces tendré que ver cuál es el filtro que voy a usar, cuál es la longitud de onda que voy a seleccionar, y después tendré que ver un poco cuánta cantidad de pulsos y cuánto hago que cada pulso dure, para que estos efectos terapéuticos sean los adecuados y de esa forma poder sacarle provecho al equipo de la mejor forma. Vamos a ir viendo un poco y avanzando en los distintos temas. Yo les voy a ir tirando como algunos temas puntuales que tienen que ver con esto que lo diferencia con el resto de los otros, y vamos a hablar un poco de lo que es fotodepilación. Entonces,
Cuando nosotros estudiamos lo que es depilación, sabemos que la depilación, los métodos depilatorios remontan muchos años atrás, ya antes, cuando estaba Cleopatra y la Edad Media, hay mucho reporte de cómo las mujeres se depilaban con distintas cremas, con distintas sustancias siempre derivadas de animales, y que ya en aquella época la depilación tenía que ver con un estatus social un poco superior. Entonces no es que sea nuevo, no es que es de nuestra era, sino que es bastante viejo. Lo que sí cambió son los motivos, ¿no? Porque hoy nos vamos a hacer una depilación láser y quiénes nos consultan por depilación láser. Entonces, los motivos son sociales, son laborales, son deportivos. Ustedes saben que los hombres, de acuerdo a lo que trabajen, el modo o el estilo de vida, ya no quieren más tener tanto pelo, nos piden mucho la parte de la barba, la parte inferior, espalda, pecho, piernas, tiene que ver con un estilo de vida, con una elección, y que muchas veces también tiene que ver la mujer, también los motivos de consulta son bastante amplios y diversos, y que yo siempre digo, ¿no? O sea, hace unos años teníamos que decidir para qué evento estábamos mejor, si era para una pileteada o ir al mar en algún momento, o a los 2 o 3 días nos invitaban a un casamiento o demás, y hoy teniendo la posibilidad de tener una depilación definitiva, ya no lo dudamos más, y accedemos de hecho cada vez más rápido, con costos menores, y cada vez personas y gente y adolescentes de menor edad con esta intención de, bueno, justamente poder estar en condiciones y plenas y poder disfrutar de otros tiempos. Cuando hablamos de depilación, hay distintos tipos de depilación, están los tipos temporales y definitivos. Los temporales son los conocidos, los físicos y los químicos. La empresa Jet desde el año 1960 comercializa ya este tipo de depilación por rasurado, y los métodos definitivos son todo lo que entra en lo que es la fotodepilación, como depilación por láser, que son los métodos que vamos a ir un poco desarrollando. Recuerden que nosotros cuando trabajamos con láser en la piel, acá vamos a trabajar directamente en la estructura del pelo, entonces nosotros lo que necesitamos es que el pelo esté corto al ras de la piel, y acá hay un mito en esto de trabajar. Quienes hacen mucho depilación, el pelo debe estar corto al ras de la piel y no con un crecimiento hacia la superficie. No necesitamos que tenga ni 1, ni 2, ni 3 milímetros, porque esto hace que el láser pierda energía y a veces no llegue con energía suficiente al bulbo. Nosotros lo que necesitamos es que el pelo esté, porque el pelo es quien absorbe la luz para que llegue al bulbo o papila con energía suficiente, y ahí sí absorba y destruye en forma permanente este bulbo piloso. Esto sucede mucho cuando conversamos con distintos profesionales en cómo cada uno lo va trabajando. Recuerden que además vamos a trabajar no solo con la estructura del pelo, esto es dinámico, y en el dinamismo el pelo va cambiando de fase, entonces nosotros vamos a llegar, cuando el pelo esté en esta fase activa o esta fase anágena, que tiene que ver con que el pelo está adherido o en contacto con el bulbo y la papila y con la red vascular, y si nosotros llegamos con el Equip Plus a esta instancia, es que lo vamos a eliminar en forma definitiva. El resto de las fases del pelo va a haber una absorción, pero no va a llegar al bulbo, entonces no va a haber una eliminación permanente. Y esto es importante que lo entendamos nosotros y que también podamos explicárselo al paciente, porque sabemos que la depilación lleva un proceso, una cantidad de sesiones que también va a ser variado al paciente, a la edad y a la zona a tratar. Hay varios factores que condicionan, además de esto que venimos hablando, que una depilación con láser, luz pulsada o SHR sea 100% exitosa. Y acá tiene que ver con esto. Por un lado, el fototipo de la piel, el color de la piel del paciente y qué equipo tengo, el color del pelo, el grosor del pelo, cuál es la profundidad del pelo a tratar, en qué fase se encuentra el pelo, y además cuál es la densidad folicular. Nosotros, a medida que vamos tratando y haciendo sesiones de depilación, vamos disminuyendo esta densidad folicular, entonces en porcentaje se va reduciendo la cantidad de pelo por centímetro cuadrado que se encuentra en cada uno. Y son factores que van a hacer que en las distintas sesiones nosotros replanteemos o repensemos cuáles son los parámetros que vamos a elegir para este paciente, para el mismo paciente, en las distintas etapas que están en las partes de la depilación. Un poco para hablar en general, contarles los equipos que hoy sí están en primera línea, y estos son el sistema SHR o Super Hair Removal.
Este es un sistema combina un láser de xenón con luz pulsada, es un sistema en superpulsado. Estos sistemas emiten hasta 10 pulsos por segundo y lo hacen en un sistema de barrido. Lo que trae estas nuevas tecnologías, los que hacemos depilación hace varios años, es la reducción de tiempo, el manejo del dolor del paciente, la sensación agradable, y que muchas veces, como trabaja con luz pulsada, también mejora mucho el aspecto general de la piel. ¿Cómo funciona SHR? Lo que produce es un recalentamiento de la dermis, entonces este efecto físico de fototermólisis lo hace a través de un efecto fototérmico y fotoacústico, y recalienta la dermis y hace que yo necesite menos energía para llegar al bulbo y ser mucho más efectivo. Es un sistema sumamente dinámico y atractivo, que gracias a esta tecnología me va produciendo una depilación en forma parcial. un sistema sumamente Incorporado, dinámico y atractivo, que gracias a esta tecnología. Que se me hizo como un delay en la... Mariela, un segundito. ¿Podemos, por favor, apagar los No sé, ahí me micros? escuchan un poquito mejor, hubo como un delay Sí, que me... porque hay un micrófono que no está apagado. Sí, acá Natalie, si podés apagar el micrófono, por favor. A ver ahora, Mari. Ahí estamos, gracias. Pensé que tenía yo un delay mío, digo, ¿qué me pasó? Bueno, les pedimos disculpas por estas interrupciones, suceden en todas las charlas, ya estamos todos acostumbrados después de tanto tiempo. Gracias. Sucede. Entonces, hacer algunas referencias de lo que es fotodepilación con láser de diodo, que hoy saben que sí, estándar en depilación. El láser de diodo 808 nanómetros, recuerden cómo trabaja en el espectro de la luz, recuerden que va a atravesar absolutamente toda la capa dérmica y va a llegar a las capas más inferiores. En esto que hoy se habla ya no solo del láser de diodo, sino de las nuevas tecnologías que son la triple láser o triple longitud de onda, donde vamos a combinar los 755 nanómetros de un láser de alexandrita con un 208 de un láser de diodo, y los 1064 lo que hace el láser de neodymium YAG. Esta triple longitud de onda me trabaja en 3 profundidades distintas, y adherido además a un sistema de barrido o esta triple longitud, me produce esta efectividad que supera, es como en todos los años de depilación que uno trae, es como tener todo junto en un solo manípulo, y es sumamente interesante, y esto sí hoy es el gol estándar para la parte de depilación, también en un sistema de bastante rápido. Entonces, en cuanto a lo que es fotodepilación, sumamente importante, vamos a recalcar la preparación del paciente con esto de mitos y realidades, tener el pelo bien corto, las sesiones que se hacen cada 30, 40, 50, 60 días, a medida que el paciente va necesitando, que va teniendo pelo, vamos depilando, es como para dejar algunas cuestiones que siempre suelen surgir como dudas. Vamos así a pasar a algunos tips importantes de todo lo que es el área de láseres de neodymium YAG. Los láseres de neodymium YAG vienen de 1064 nanómetros con una posibilidad de corte en los 532 nanómetros, y esto es el gol estándar para tratamiento y eliminación de tatuajes. El tatuaje, ¿qué es? Es un dibujo que está grabado en la piel de alguna persona, es una tinta que se introduce en la capa media de forma definitiva o bastante permanente para producir un efecto cosmético o estético. Lo interesante cuando uno estudia la parte de láseres y tintas es que cada tatuador tiene sus propias tintas y hace sus propias mezclas, y que estas mezclas son sales, son minerales, y que es muy difícil que esto esté estandarizado. Entonces, quienes trabajamos en la parte de eliminación de tatuaje nos encontramos tintas que son distintas, y las tintas distintas son colores, y los colores distintos son en definitiva células dianas que van siendo distintas. Entonces, ¿qué es importante evaluar cuando yo evalúo a un paciente con un tatuaje? ¿Cuál es el color del tatuaje, la extensión, y cuánto es el tiempo que tiene en su piel? A mayor cantidad de tiempo, mayor sistema de digestión. Aquí va a haber celular propio nuestro, y va a haber mayor cantidad de melanófagos, o sea que el pigmento ya no va a estar en la dermis, sino que va a estar dentro de los melanófagos, y esto va a ser un poquito de resistencia a la hora de la eliminación.
Recuerden que, como a fin de hacer un topic que quede claro, el láser de Neodymium Jack viene en 1064 con la posibilidad de cortar a la mitad, que son los 532. Los iPods son variables, vienen de 1 a 6 milímetros, y estos son equipos de alta potencia. Entonces, como tenemos estas dos posibilidades de corte de luz, la longitud de onda de 532 nanómetros me permite que trabajar con colores más claros, como el rojo, verde y el amarillo, y que el 1064 es más oscuros como negros, marrones y azules. Y yo usaré los distintos filtros, los distintos cortes en los distintos colores en la misma sesión, y de acuerdo a la extensión del tatuaje, vamos a hacer una propuesta de hacerlo todo junto o en forma parcial, también de acuerdo, esto es individual en cada paciente, qué actividad realiza el paciente, cómo es su vida laboral, cuál es la zona y demás. No es lo mismo eliminar un tatuaje de la parte superior que de la parte inferior. Recuerden que si el tatuaje está en las piernas y el paciente trabaja y está mucho tiempo parado, todo lo que tenga que ver con el retorno linfático está enlentecido y el proceso de cicatrización va a ser un poco más lento. Entonces, son estas distintas consideraciones que yo voy a ir teniendo en cuenta en cada uno de mis pacientes a la hora, en esto de hablar de mitos y realidades, porque una zona me va mejor y en otra zona me va distinto, que tiene que ver con esto de hacer esta correlación entre la parte física, entre la parte clínica y en lo que yo estoy haciendo en cada uno de mis pacientes. El láser de Neodymium Jack actúa de una forma distinta en la piel, básicamente tiene algo muy específico que es el efecto fotoacústico. Hago es acercar la luz láser, y esto lo que me genera físicamente, este efecto fotoacústico, es la fracción de la tinta en todas micropartículas que después se van a eliminar a través de 3 mecanismos. La eliminación transepidérmica, que es cuando superficializa el pigmento, la eliminación a través de la parte linfática, y una fagocitosis celular. Esto es para mostrar que la reacción química, físico-química que se produce con el láser en la tinta demora un proceso de reparación que tarda hasta un mes, que es cuando yo vuelvo a hacer otra sesión. Y esto muchas veces lo traigo en esto de mitos y realidades, porque los pacientes muchas veces vienen con unas necesidades muy importantes de querer trabajar y eliminar el tatuaje muy rápido por alguna cuestión laboral o lo que fuera, y nosotros tenemos que respetar los tiempos de la piel, porque si no lo que vamos a producir son cada vez más problemas a nivel de la parte de cicatrices y demás. Es como para que tengamos algunos puntos en consideración. Entonces vamos a hacer una pequeña mención a este mundo de las fototerapias, que tengo la intención hoy de que se lleven algunos tips o recomendaciones, o por lo menos sepan lo que existe. Los láseres abrasivos son otro campo, otro capítulo sumamente grande de los usos de láser en dermatología, cirugía estética y demás especialidades. Son básicamente dos, que es el láser de dióxido de carbono y el láser de Erbium Jack. Simplemente para que tengan una diferencia general, el láser de CO2 es trabaja en los 10.600 nanómetros, es un láser quirúrgico continuo y se puede usar de forma continua y fraccionada. Ambos láseres CO2 como Erbium Jack, la célula de diana o el target a tratar es el agua. Entonces recuerden que el 70% de la piel está compuesto por agua, entonces son láseres quirúrgicos, láseres que van a llevar una acción que es bastante más agresiva, también dependiendo de la forma en que yo lo voy a entregar, sea continuo o fraccionado. Y el Erbium Jack es trabaja en los 2.900 nanómetros, es bastante más superficial, y también puede ser en forma continua fraccionada. Entonces, la forma de trabajo es, si yo lo trabajo en forma continua, o sea que entrego la energía en forma continua, ¿para qué me sirve? Para vaporizar, para tratar verrugas, tumores benignos, rinofimas, para hacer resurfacing muy profundo. Y los fraccionados es cuando se interpone entre el manípulo y la salida un sistema donde a mí me permite esta entrega fraccionada de la luz, donde yo voy a hacer, en vez de entregarla en un punto, la entrego en forma fraccionada, y en general en 1 centímetro cuadrado se entregan 64 micropuntos, donde cada uno de los puntos genera un microdaño, pero deja tejido sano perilesional, con la intención de que la reparación por los bordes de cada uno de los puntos sea mucho más rápida. Entonces, en general, para cicatrices, para resurfacing,
Hoy trabajamos mucho la parte de la entrega de fraccionada y cada equipo, de acuerdo a los equipos de láser de CO2 o de erbium, vienen con distintas formas de fraccionar esta energía a los fines de hacer entregas de energía en puntos muy altos, dejando tejido perilesional para una reparación bastante más rápida, lo que lo hace sumamente interesante y combinable con un montón de todas las otras aparatologías que tenemos. Otro capítulo que también depende de esta gran rama de lo que son los láseres y las luces, son también los láseres blandos, que los láseres blandos en general son aquellos láseres que no producen un efecto terapéutico de daño, sino una microestimulación, y que son más bien utilizados en la parte de kinesiología. Pero sí lo traigo porque está dentro del capítulo y es para que sepan que existen, son los que se llaman láseres de baja potencia o con efecto biomodulador o bioestimulador, y estos actúan de una manera muy distinta a lo que venimos viendo, trabajan en la microcirculación, y hacen un efecto antiinflamatorio, un efecto reparador o trófico, un efecto analgésico antiálgico y un efecto antiedematoso. Entonces, este tipo de aparatología se usa, por ejemplo, con manipulos faciales en un rejuvenecimiento facial inicial en pacientes jóvenes, y se usa mucho en tratamientos postquirúrgicos, post-cirugía estética, en postoperatorios de cualquier índole, para poder aprovechar este otro tipo de tecnología. Lo hacen en forma indirecta a través de la piel. Ahora, siempre que nosotros trabajemos con equipos de láseres y fuentes de luz, tenemos que saber que siempre podemos producir un daño. Tenemos que saber que hay cuestiones que tienen que ver con conocer qué tipo de tecnología uso, cómo la estoy usando, cómo la estoy entregando, y que tiene que ser, por un lado, de la manera tan efectiva que realmente produzca un efecto terapéutico, pero no me tengo que pasar de dosis o energía, porque lo que yo puedo hacer es una complicación o efecto adverso. Entonces, mientras cada uno de ustedes esté mejor formado en cuanto a la aparatología y obviamente los conocimientos del campo del área de salud a la que pertenezcan, van a producir menos efectos adversos o complicaciones, porque esto sí es operador dependiente. Entonces un poco mostrarlo, hacernos cargos, saber qué producen y qué pueden pasar, y que cada vez que usamos cualquier tipo de tecnología nos podemos enfrentar a problemas en la cicatrización, a eritemas post-tratamiento de forma persistente, a hipo o hiperpigmentaciones, a problemas de fibrosis, a dolores o a infecciones. Y esto estará porque estoy usando un equipo que no corresponde en algún tipo de piel, en cuanto a que el fototipo no es el indicado, o que la cantidad de energía fue exagerada, o que el paciente de pronto estaba tomando algún medicamento fotosensibilizante y yo no lo conocía. Hay un montón de opciones que es cuando uno dice, bueno, no solo es saber cómo usar el equipo, sino quién es mi paciente, y yo siempre les digo, en cada sesión hay 2 o 3 preguntas que es importante que ustedes las tengan en cuenta. Entonces, hablen con sus pacientes, si está tomando algún medicamento, conozcan que hay una lista de medicamentos que fotosensibilizan a la piel, o sea que hacen que la piel esté distinta a la acción de la luz, y que no es que esté contraindicado hacer los tratamientos cuando, por ejemplo, uno de los grandes mitos, la isotretinoína oral, que es sumamente usada en la población en general en el mundo para tratamiento de acné y otras patologías. No es que yo no pueda usar láser cuando el paciente está tomando isotretinoína, pero tengo que conocer cómo hacerlo, cómo entregar la energía para no tener ningún tipo de complicación. Entonces, esto de poder unir los conocimientos para tener menos efectos adversos o reacciones. Y siempre las recomendaciones es qué hago y qué no hago. ¿Qué tengo que hacer cuando yo tengo este tipo de reacciones adversas? Primero es explicarle al paciente qué pasó, reconocer que hubo algún error o alguna equivocación, hacernos cargo, hacer el tratamiento oportuno de lo que el paciente necesita. Aquí hay que ser inteligentes, hay que citarlos a controles con frecuencia, hay que contenerlo, hay que hablar, y yo siempre digo, tengan la ayuda que necesitan. Si yo no sé cómo manejar o no tengo la competencia para manejar una posible quemadura, hipo o hiperpigmentación, entonces tendré mi red solidaria de profesionales a quien voy a poder llamar para que me asista y me ayude en ese momento, y de esta forma poder quedar súper bien con el paciente, contenerlo y mantener la mejor relación. Sepan que la mejor relación operario-paciente o médico-paciente es la que va a ser exitosa, y lo que no tengo que hacer es justamente lo opuesto, no explicarle,
no darle solución, evitar controlarlo, no hacerme cargo o no pedir ayuda. Entonces estas son algunas recomendaciones que nos gustan desde Academia Esbeltia transmitir y hacer, y que ustedes sepan, como porque bueno, manejamos aparatología que como aparato puede generar alguna complicación y que nosotros tenemos que estar preparados para poder sobrellevarla de la mejor forma adecuada. Y un poco para cerrar esta tarde de contenidos y abrir sí al espacio de preguntas y que podamos compartir, hacerles algunos tips de lo que es bioseguridad en láser terapia. Sepan que esto es un capítulo, que hay cuestiones generales, pero también hay cuestiones individuales de cada uno de los países. Hoy estamos conectados de varios países de Latinoamérica y las normas de bioseguridad son distintas en cada uno de los países, pero en general hay cosas que compartimos todos, y son por ejemplo lo que tiene que ver con la protección ocular. Recuerden que cuando ustedes compran los equipos láseres que están aprobados por organismos internacionales, le entregan además del equipo de láser la protección adecuada para el operario y además para sus pacientes, y esto tiene que ver con proteger la retina, que es una zona donde hay mucho pigmento. Recuerden este efecto que es la reflexión cuando el láser interacciona en la piel, entonces yo me voy a cuidar y vamos a estar protegidos de esta forma para no tener ningún tipo de riesgo. Los lentes de protección, que cada lente tiene su protección porque tiene una norma internacional que tiene que regir, que está para el paciente y para los médicos u operarios del equipo. Y yo acá siempre traigo esto que lo comparto, donde el equipo láser trabaja, traten de que no entren acompañantes, porque son otra situación que tenemos que ofrecerles lentes y cuidarlos. Y que además, a medida general, en cada uno de los consultorios tiene que haber la aparatología que indique cuál es el tipo de láser que está en el consultorio, que tiene que estar externa para que el paciente lo pueda ver. Tienen que cuidar mucho las estructuras reflejantes que puedan tener en sus consultorios, espejos, marcos de metal, o sustancias que pueden ser, que hagan mucha reflexión de la luz. Las puertas tienen que estar muy bien cerradas, tienen que tener algún sistema que me permita saber si la puerta se abrió en forma individual, y esto de los acompañantes, que una recomendación general es que ustedes eviten que los pacientes ingresen con acompañantes cuando nosotros hacemos el tema de terapia láser. Es como la forma más segura y más simple de que ustedes puedan ocuparse de su tratamiento y que no lo hagan de otra forma. Y por último, un minuto, contarles les voy a contar, antes de abrir el espacio de las preguntas. Academia Esbeltia, Gaby. Sí, acá estoy, acá estoy. Les contaba un Acá minuto que estoy. enchufo la compu, que me estoy quedando sin batería, un minuto de... Dame un minuto. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, un poco siguiendo lo que comentaba recién Mariela, nosotros de Academia Esbeltia dictamos algunos cursos de manera virtual y de manera presencial, obviamente que teniendo en cuenta el momento actual son de manera virtual. Tenemos un curso completo online disponible de fototerapias, que veo que están haciendo varias preguntas que ya las vamos a responder, pero todo el contenido es imposible darlo así, entonces contamos con esta posibilidad, son 8 módulos, es un curso donde vas a poder adquirir todos los conocimientos necesarios acerca de las tecnologías láser y luz pulsada, que está con un beneficio lanzamiento. O sea que si alguno está interesado, este curso es teórico práctico, son 8 módulos completos donde se trata toda la temática de manera teórica y con videos toda la aplicación práctica. Así que el que esté interesado nos puede escribir o por redes o academia@esbeltia.com para contar con el beneficio exclusivo. Gracias, Gaby. Perdón, pero me olvidé No, de por enchufar favor. la compu y me decía que se me iba a cortar y no quería. Además de este módulo, si ustedes ingresan a Academia Esbeltia Online, van a encontrar un montón de otros módulos disponibles de todo lo que tiene que ver con formación online, así que los invitamos a que recorran, que nos conozcan, vean de qué se trata un poco. Contarles además que con la doctora Corín somos coordinadoras en la Universidad de Córdoba, en Argentina, del posgrado de láser, fototerapias y tecnologías aplicadas en la medicina estética, un gran logro para nosotras, porque pudimos meter la parte de tecnología y láser en lo que es un organismo en la Universidad Nacional de Córdoba. Y también contarles, ay, se me fue la del libro, perdón. Queríamos contarles que tenemos, que junto a los
colegas italianos, que son los que trabajamos en la Universidad de Tor Vergata al inicio, tenemos un libro que escribimos que se editó ahora en enero de este año, que es el libro del láser y otras fuentes de luz en dermatología. Así que bueno, contarles un poco quiénes éramos, a qué nos dedicamos, contarles algo general de lo que hacemos, y ahora si te parece, sí abrimos el espacio de las Sí, preguntas. por supuesto. Vamos a ver entonces, a ver lo que tengan en cuanto a preguntas. Vamos a volvernos un poquito, porque vi una pregunta hoy temprano, así que vamos a ir a esa pregunta. Acá Rocío pregunta, si el tiempo de tratamiento de fotorrejuvenecimiento se puede realizar cada 15 días. ¿Con qué será? No. A ver, si No, estamos no, hablando yo de lo que es la parte... entiendo, con luz pulsada, lo hizo cuando estábamos hablando de luz pulsada. Bien, bien. No, se recomienda esperar 30 días, 28 días como mínimo. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos entrega a la luz, la entregamos con un para qué. Y cuando entregamos la luz desde la luz pulsada, nuestra intención en fotorrejuvenecimiento es como dual. Por un lado es trabajar lesiones pigmentarias, por otro lado trabajar lesiones vasculares, y al mismo tiempo trabajar colágeno y elastina. Entonces no tiene ninguna consideración desde la parte física y clínica que yo lo haga Claro. cada 15 días. No voy a ganar ningún efecto terapéutico, y lejos de eso puedo aumentar un poquito el riesgo de complicaciones. Entonces no tiene ningún sentido y criterio, y la recomendación es esperar al menos 28 días para que este efecto que yo hago físico se pueda terminar de ver en la expresión de la piel. Sí puedo, si ustedes quieren, combinar con otra aparatología entre medio, depende del plan que ustedes quieran ofrecer o la intención de los pacientes. Sabemos que muchas veces, con Gaby nos pasa cuando trabajamos, que los pacientes vienen con poco tiempo, tienen un evento a los 2 o 3 meses, y nosotros tenemos que combinar con otras tecnologías. Entonces a veces sí, no adelantamos la sesión de luz pulsada, pero entre sesión y sesión de luz pulsada le ofrecemos otras tecnologías. ¿Qué ofrecemos? Radiofrecuencia fraccionada, hacemos HIFU, hacemos la radiofrecuencia multipolar. Vamos viendo qué necesita mi paciente, además de otras cosas, peeling, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, pero no adelanto la sesión de luz pulsada, la combino con otra aparatología si es que quiero o necesito que la recuperación de la piel sea antes. Espero que haya quedado... Respondí a la Bien, pregunta, si no volvemos a perfecto. escribir. Sí, es decir, hacemos un plan de tratamiento, eso se refiere un poco Mariela, vamos diagramando de acuerdo al tiempo que tengamos, al diagnóstico y a los requerimientos de cada uno de los pacientes, un plan de tratamiento personalizado y adecuado. Por un lado, teniendo en cuenta nuestro criterio, y por otro lado también con qué contamos en el consultorio y qué hacemos como complemento. Bueno, acá hay otra pregunta. IPL, hay mucha información, pero tal vez para retomar y aclarar. Embarazo y lactancia, ¿cuánto tiempo después? Edad de inicio en las niñas después de su primer periodo. Y viene otra pregunta. Vamos con la primera parte. Embarazo y lactancia, ¿cuánto tiempo después? Bueno, ustedes saben que por recomendaciones generales durante el embarazo no se hacen tratamientos de luz. Si bien no habría una contraindicación desde la parte física, respetamos el embarazo. Y después sí, en la lactancia, gente, no hay ningún tipo de problema. Quédense súper tranquilos. La luz no es residual, no es cancerígena, no se transmite a través de la lactancia, ni mucho menos. Entonces respetamos el embarazo, y una vez que ya nació el bebé y está todo bien, empezamos con cualquier tipo de depilación o lo que fuera, sin ningún tipo de riesgo para nada. No hay riesgo, no hay nada que tenga que ver con el tema de la lactancia, quédense tranquilas. Sí, La otra importante pregunta, hablarlo con la paz. Perdón. no, sí, Gaby, Dale, Mari, no perdón. importa. No, no, esto que me parece que traías a hablarlo con la paciente, explicarle, hablar Sí, con el médico, con su ginecólogo, con su médico clínico sí, y demás. sí, sí. El tema de la edad de inicio me imagino que debe ser para la parte de, tal vez de depilación, que es una pregunta bastante usual. Las recomendaciones generales son, en las niñas, en las mujeres, una vez que menstruan y lo hacen en forma regular durante el periodo de 2 años, podemos iniciar sin ningún tipo de complicaciones ni de riesgo el tema de la depilación definitiva, y esa edad
verán que es variable, puede ser desde los 12 años hasta los 20, cuando la paciente esté hormonalmente estable se puede iniciar sin ningún tipo de problema. Muchas veces pasa, y esto en dermatología es una consulta bastante frecuente, que consultan no solo por la parte estética, sino por patología de pelo, o por problema en la piel, por ejemplo los casos de hirsutismo en niñas, y muchas veces hacemos algunas sesiones de depilación incluso antes de la menarca, pero esto es hablado con el pediatra, situaciones muy puntuales, y entendiendo que acá no vamos a empezar un proceso de depilación definitiva, sino lo que le ofrecemos es una cuestión de algún tratamiento de soporte que le dé un beneficio en cuanto a la reducción de la cantidad de pelo. Pero estas son situaciones por ahí puntuales que pueden escuchar cuando hacemos los congresos de láser o cuando hablamos, pero contempladas con el pediatra, con la paciente, como para ver qué es lo que le estoy ofreciendo. Bien. Otra pregunta. Una paciente que se ha realizado luz pulsada o láser y años después tiene un crecimiento del pelo, ¿se puede retomar y qué vamos a ver en cuanto a resultados? Eso, está muy buena la pregunta. Esto es lo que en general pasa. Nosotros cuando iniciamos cualquier método de depilación, vamos haciendo esta reducción de cantidad de pelo por zona o la densidad folicular, y llega un punto donde no hay pelo a tratar y la paciente realmente queda sin pelo. Pero ¿qué pasa? En estos ciclos del pelo hay una cierta cantidad de pelo en algunas personas que quedan en una fase anágena durante periodos prolongados. Y de pronto por alguna situación reactiva en ese pelo se vuelve activo, y ahí es donde yo voy a volver a trabajar. Se retoma la depilación, se hace una cantidad de sesiones que seguramente va a ser mucho menos, y acá muchas veces nos pasa que cambiamos de aparatología, porque a mí misma me pasó haber empezado a trabajar con láser de Alexandrito Neodymium Jack, y que pasaron los años, y que bueno, le ofrezco otro tipo de tratamiento, y bienvenido, lo que hacemos es seguimos con la mejor aparatología que tengamos en el momento, y no hay ningún tipo de problema, se hace 2 o 3 sesiones, avanza, y le terminamos de hacer la depilación lo que haga falta. Bien, acá nos mandan saludos desde Alemania, así que no solamente estamos conectados, sino también con otros países. Bueno, espero que hables español desde Alemania y que nos entiendas, si no, no te puedo ayudar, alemán no sé nada. Por lo menos Gracias. escribe en español, así que bueno. Gracias. Acá preguntan protocolos de fotoenvejecimiento melasma y rosácea. Es como un poco extensa, ¿no? La pregunta. No, pero por ahí, mira, a ver, ¿qué le podemos ayudar? Como un resumen, sí. Cuando nosotros encaramos al paciente con fotoenvejecimiento, sabemos que tenemos como 2 componentes. Un componente que es pigmentario y un componente que es vascular. ¿Será o no rosácea, o será un estado de cuperosis o el estado vascular propio del fotoenvejecimiento? Y nosotros con luz pulsada podemos trabajar perfectamente estas instancias y además estimular colágeno y elastina. Entonces la recomendación ahí es preguntarle a tu paciente qué le molesta más, si lo vascular o lo pigmentario, y con ese filtro vas a empezar. Porque siempre hay que escuchar qué quiere el paciente y poder estar atentos y resolverle lo que el paciente necesita. Recuerden que la consulta estética es una consulta donde nosotros tenemos que estar muy, muy capacitados y escuchar qué es lo que mi paciente quiere. Nosotras muchas veces sabemos que lo que más nos llama la atención por ahí es algún léntigo facial, pero de pronto la paciente no se lo vio, entonces escuchemos qué quiere. Si la paciente te dijo que es vascular, arrancas con filtros vasculares, 1 o 2 sesiones, y después pasas a los pigmentarios. Y ahí tenés la combinación de cómo tratarlo, además del protocolo que creas conveniente, aparte de lo que es láser o luz, para combinar con otro tipo de aparatología o cuestiones médicas que vas a incorporar. Bien, ahí hay un montón de preguntas, estamos completamente en horario. Las perdí, por eso te escucho, Gaby. No, bueno, acá nos preguntan con qué universidad de Italia hicimos el estudio. Entiendo que es lo del libro, lo que están preguntando. Yo hace 20 años que hago dermatología, láser en dermatología, y la capacitación la hice en la Universidad de Tor Vergata, que está en Roma. La hice con los doctores Giovanni Canaroso, Steven Misticó, y ahora en el grupo está el doctor Mario Zanino, y ellos son los coautores del libro que tenemos escrito en español, el libro que es Láser y otras fuentes de luz pulsada en dermatología. Ellos tenían este libro escrito en italiano, traducido al inglés, y junto con nosotras hicimos la traducción y la actualización al español y lo que tiene que ver con Latinoamérica. Son referentes de lo que es la parte láser a nivel mundial, gente de mucha experiencia,
y bueno, ahora la posibilidad hace unos años de trabajar juntos y de unir, ¿no? Lo que es la casuística en Europa y en Latinoamérica, que si bien es distinta, tampoco es tan distinta, usamos algunos equipos o aparatologías distintas porque las realidades económicas en general son distintas, pero los equipos y los resultados que tenemos realmente son sumamente tan ricos que nos permiten hacer en conjunto un libro y unir estas experiencias. Trabajando en equipo, traspasando fronteras. Algo importante también, después vemos si leemos una o dos preguntas más, tengan en cuenta dentro de lo que es bioseguridad también siempre de utilizar aparatología aprobada. Es fundamental que los equipos cumplan las normativas de bioseguridad vigentes en cada uno de los países. Sabemos que hay algunas que son similares y otras que difieren, así como comentaba recién Mariela en cuanto a la bioseguridad de los profesionales y de los pacientes. Tenemos que trabajar también con aparatología aprobada y que cumpla con todas las normativas. Lo más importante y fundamental es trabajar seguros, es conocer la tecnología, es capacitarse continuamente y trabajar con equipos que sean seguros y que estén aprobados. Así que fíjense también siempre eso a la hora de adquirir un producto. Sí, gracias Gaby. Esto por ahí no lo dije en su momento, pero recuerden que el aparato se convierte en la extensión de la mano de cada uno, Así entonces es. hay mucha oferta, hay mucho atractivo económico en algunos aparatos, pero sepamos en forma consciente y segura qué es lo que vamos a usar y de qué forma para que, bueno, justamente los resultados sean los mejores y los oportunos. Así es. Acá piden que repitamos el nombre del libro de láser de origen español. Perdón que perdí la diapo del láser, no sé dónde la metí. El Bueno, a libro se ver, llama repetir. Láser y otras fuentes de luz pulsada en dermatología. El que esté interesado, si quiere, nos puede escribir el mail dentro del chat y nosotros después nos comunicamos por mail o se Así conectan es. con Academia Esbeltia en las redes, en Instagram, en YouTube, donde a ustedes les quede más cómodo. Búsquenos como Academia Esbeltia y nos contactan y les podemos hacer llegar todo lo que tenga que ver con la información del libro. Ahí Bien, preguntan, respondamos una si sí, querés que encontré acá, ¿puede ser? y obvio. ¿SHR o diodo es mejor para depilación? En cuanto a tecnología, están ahí, los dos a la par. Los dos cumplen con los requerimientos físicos para lograr el efecto de eliminar el pelo. A modo muy personal, yo todavía sigo muy enamorada de SHR, me resulta mucho más cómodo y más rápido, y el paciente está como muy confortable, pero hoy como gol estándar a nivel mundial, diodo se impone ante a SHR en cuanto al ideal físico, pero a la respuesta terapéutica, al modo de uso, están exactamente a la misma tecnología, dependerá de lo que cada uno quiera lograr o conseguir o lo que fuera para que, bueno, para que ustedes puedan ofrecer. Y también dependerá, por ejemplo, qué otras cuestiones ustedes quieran hacer, porque por ejemplo, la empresa Esbeltia tiene un equipo que es sumamente lindo, que es un dual, una plataforma que viene con un cabezal de SHR y uno de luz pulsada. Entonces, eso es muy atractivo cuando yo inicio en tecnología láser, porque me permite tener en un mismo equipo más posibilidades de uso, depende mucho de cada uno. Bien, bueno, perfecto. Bueno, nos están acá un poco diciendo que estamos en horario ya, así que dejamos abiertas nuestras redes. Les puse mi Instagram para el que quiera escribir por allí, si no, academia@esbeltia.com, sbeltia.argentina. Tenemos todo a disposición, cualquiera de las redes. Nos pueden escribir todas las preguntas que hayan quedado por allí. Gracias, ahí Nadia agrega las redes de Esbeltia, así que cualquier cosa, Mariela ha sido sumamente clara. La verdad que un placer escucharte, como siempre. Creo y creemos ambas que la formación profesional es lo que nos distingue y es lo que verdaderamente nos da ese plus para ser cada día mejores profesionales. Así que los invitamos a seguir formándose, a seguir capacitándose. Van a ir viendo por nuestras redes próximos cursos y si no en nuestra página web también los pueden encontrar. Así que muchísimas gracias a todos. A veces el tiempo no nos alcanza, pero bueno, te dejo, Mari, así te despedís también. Bueno, ahí no sé cómo en alemán nos dijeron gracias, danke, no sé cuánto, gracias a ustedes Ah, por bueno. estar. Gracias, la verdad que un placer. Hoy nosotros con Academia Esbeltia Online venimos ya hace unos años,
pero el empuje que nos dio la cuarentena fue como mucho más del que veníamos Así trabajando es. hace un tiempo, así que tenemos a disposición lo que necesiten, diversa cantidad de cursos online, presenciales. Nos dedicamos fuertemente desde Academia Esbelta a la formación profesional, y creemos que es la herramienta para trascender y para que sea el distintivo entre lo que ustedes pueden ofrecer al resto de otras instituciones o formaciones. Confiamos en la formación y es lo que ofrecemos. Así que muchísimas gracias por un sábado a la tarde estar con nosotros. Han sido en todas las redes muchísima la gente que estuvo conectada. Gracias por estar y a disposición en lo que necesiten a través de todas nuestras redes. Así es. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.